Eugenia, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me escucha? ¿Me ve? Hola, profe, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, estamos como en los Aneli. ¿Me escuchás? ¿Me ves? Bien, bien. Estamos como en los recitales, haciendo pruebas de sonido y de video. Bueno, ¿ustedes bien? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Charlar de algún tema? Yo la semana pasada di clases a la mañana y no pude dar clase a la noche por un problema que tuve. Es la unidad 5, la que ustedes no vieron conmigo, pero tenemos el lunes 12 a las 19 horas una clase adicional de manejo del código y precisamente esa clase de la semana pasada de la unidad 5 es la base de la charla que voy a dar el lunes a las 19 horas, que les pido que estén con el código porque la clase es teórica y tiene un ejercicio práctico. Vamos a ir viendo algunas cositas del código para utilizarla en sentido real frente a un hecho puntual, etcétera. Pero los escucho, pregúntenme lo que quieran, hasta que se vayan incorporando los demás. Yo tengo las 8:11, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? 8:11, bien, muy bien. Hoy nos toca la unidad 9, la unidad 9, que tiene que ver con menores, minoridad, etcétera. La unidad 9. Ese es nuestro punto de encuentro, nuestro point para tratar hoy. Ian Benítez. Ian Profe, Benítez. yo quería hacer. Dale, dale, Mariano. ¿Qué sería una medida de abrigo, profe? Lo que se llama medida de abrigo. Sí, sí, perfecto. Muy buena pregunta. ¿Viste gente en la calle? ¿Has visto gente en la calle? Indigente, gente con Es- problemas. Este es un sí, ejemplo, ¿eh? he No quiere, visto. esto es un ejemplo. No quiere decir que solo se aplique ahí. Em, llega llega la gente que se ocupa de eso y ve una familia en estado de riesgo, de peligro. El papá y la mamá, por el problema que sean, están en una situación complicada. Imagínate una situación en que el papá está necesitando de atención médica y la mamá otro tanto. ¿Qué hacen con el niño? Los niños le llaman abrigo, como su nombre lo indica, toda medida cautelar, generalmente judicial, en la cual se dispone provisoriamente el cuidado en función de la salud física y mental de un niño. Un abrigo puede ser que el chico sea llevado a una institución, un abrigo podría ser que permanezca en casa de un vecino o en una institución al efecto. Es una medida judicial porque uno de los principios de protección a los menores es intentar bajo toda circunstancia no separarlo de sus padres. Pero a veces hay situaciones excepcionales porque hay un riesgo de vida, un riesgo que tiene que ver con su salud. Esa es una medida judicial, un mecanismo que la justicia tiene, doctrina, jurisprudencia, la propia ley, ahora lo voy a explicar, que tiene para proteger a los chicos. Lo he visto esto se ve todos los días, en situaciones reales, padres detenidos, padres enfermos, madre con problemas de salud, gente indigente, en estado de abandono, o gente absolutamente normal en apariencia, pero que han tenido un problema, una circunstancia, un accidente. Siempre me imagino, imagínate un matrimonio que tenga una criatura de 2 años y que los padres tengan COVID y tengan que ser internados en una clínica. ¿Con quién se queda la criatura? No tiene ningún pariente, ningún pariente. Entonces la señora que lo cuida, o la vecina o la portera del edificio, sale corriendo a un juez y le dice, pero tienen la criatura, ¿qué hacemos con la criatura? Quédese tranquilo, le dice el juez, voy a disponer una medida provisoria, que se quede en su casa, le aseguraremos un techo, usted
va a tener sobre esa persona los derechos como si tuviera una custodia legal. Bueno, esa es la idea. Bueno, dado que son las 20:15 y que me gusta que haya alumnos que tengan prendida la camarita si los veo, por ejemplo, estoy viendo el cabello de Antonella Benítez y los bigotes de Mariano Zanelli, y así sucesivamente, pero yo no lo hago para esto, como son ustedes, sino verlos que participan. Y los que están con la camarita, la semana que viene ya no les voy a dar más bolilla. Así, bien autoritario, bien académico. Los que están con la camarita apagada y con el audio que no me escuchan, hago de cuenta que no existe. Y eso no es bueno, porque si me hacen alguna pregunta se imaginan que los ignore, qué mal que voy a quedar yo. Pero es una manera de provocar que esta situación se modifique. Lamentablemente sigue persistiendo esta situación de conectarse y no conectarse. Bueno, arriba, arrancamos con la unidad 9. Les quiero contar que la unidad 5, ya se los dije, pero lo vuelvo a repetir, es el tema central de la charla del próximo lunes, 19 horas. De que la semana que viene van a tener una clase adicional que es manejo de código, que es para toda la facultad, para todos los que quieran venir. A veces vienen chicos que ya rindieron la materia, otros que necesitan algún refuerzo o apoyo en alguno de los otros civiles. Se ven muchos civiles en la facultad, no solo los civiles de 1 a 5, sino que se ve también notarial, las prácticas procesales, etc. Así que estamos, como digo yo, muy cerca, muy integrados con el derecho civil. En la unidad, si me quieren cortar y preguntar cualquier cosa de lo anterior, bárbaro. La unidad 9 viene después de la 7 y de la 8, donde se ha analizado personas humanas y capacidad. Ustedes me dirán que eso ya lo saben. Sí, está bien, yo sé que lo saben. Pero presten atención que los dos capítulos anteriores, el de persona humana desde la concepción y el de capacidad, nos llevan a este tercer capítulo, que es la sección segunda, a partir del artículo 25, cuando se habla de los menores. En realidad el capítulo se llama Menores y Adolescentes. Ahora voy a explicarle la definición, la distinción de uno y de otro. Pero esto arranca en una expresión, que es la expresión del artículo 24, donde no para sancionarlo, sino para proteger, se dice que en el inciso B, los menores, sin decir la palabra menores, pero intenta afirmar ese concepto, son aquellos que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente. Entonces, la ley los protege. ¿Y cómo los protege? Hay una cuestión de edad, hay una cuestión temporal, se es menor desde el día del nacimiento, desde el día que en realidad la personita queda efectivamente separada del cuerpo de su madre, hasta las 0 horas del día que cumple 18 años. Esa cuestión temporal, la ley le llama no tener la edad suficiente para tomar decisiones, pero no en todo sentido. En un sentido paulatino, en un sentido progresivo, se le van adjudicando a esa persona determinados derechos para que cuando llegue la mayoría de edad, cuando llegue a los 18 años, pueda desenvolverse en la vida libremente y tomar decisiones sobre su persona, sobre sus bienes, sobre su patrimonio, sobre qué hacer cada vez que tiene que contratar, etcétera. Porque lo que estamos hablando es de derechos, obligaciones. No estamos hablando de cuestiones morales o decisiones personales, de derechos. La Profe, ¿eso mayoría tiene que ver con la capacidad de ejercicio? Sí, claro. La capacidad de ejercicio es una limitación que la ley pone como principio general, no solo a las personas menores de edad, sino también a otros dos segmentos. Por eso tiene 3 incisos el artículo 24. El primer segmento es la persona por nacer. Esto es obvio. La persona por nacer no puede tomar decisiones. Entonces las decisiones las toman sus progenitores. En segundo lugar, los menores, y en tercer lugar, las personas que sí tienen problemas serios de salud mental a los cuales se los puede excepcionalmente y luego de un proceso judicial declarar incapaces. Eso lo vamos a ver más adelante
en el capítulo que antes se llamaba dementes y que ahora desapareció el concepto de dementes. Hay una ley de salud mental y hay una protección a las personas que por razones, vuelvo a reiterar, de salud mental, por razones de salud mental, a partir del artículo 31, tienen ciertas restricciones. Hay cosas que no pueden hacer, pero no es que no pueden hacer para castigarlos, vuelvo a repetir. Esto es todo un segmento de protección. Nadie castiga a los menores, nadie castiga a los niños ni a los adolescentes. No se les priva de hacer cosas porque sí, sino porque se los va preparando paulatinamente para la mayoría de edad. Si yo les pregunto en un examen, ¿un menor es un incapaz de ejercicio? Me dirán, claro, un menor tiene derechos, pero para ejercerlos por sí mismo necesita tener el aval de su representante legal, que son sus progenitores. Pero esto es siempre, no, es paulatino, no es lo mismo un niño de 7 años que un niño de 11. Por ejemplo, ¿a qué colegio va un niño? Y al colegio que lo mandan los papás. ¿Y por qué? Bueno, porque el niño a los 6 años, cuando empieza la primaria, que en este país es obligatoria, quienes toman decisiones a los 6 años de edad es su papá y su mamá. Pero ¿y si entre ellos tienen conflictos? Uno quiere enrolarlo en una institución religiosa y otro que no, bueno, hay todo un procedimiento para resolver ese conflicto. Pero cuando llega a la mayoría de edad o antes, cuando transita el camino de la adolescencia, se es adolescente a partir de los 13 años. La adolescencia es un proceso temporal que no es igual para todos. Hay chicos o chicas que son mucho más maduras que otros, pero la ley no hace distinción. No hace distinción. Este es un criterio universal, quizá cuestionable, pero que parece igualitario desde el punto de vista de entender que la adolescencia es el periodo de tiempo que va desde que tenés 13 años hasta que llegás a la mayoría de edad. Ahora, ¿para qué sirve determinar mayor, menor, adolescente, etcétera? Para establecer cuál es su capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la capacidad de ejercicio de un menor o de un adolescente? Lo determina la ley. En vez de decir, todos los menores de edad no tienen y carecen absolutamente todos los derechos y todo, absolutamente todo lo que quieran hacer, lo hacen a través de sus padres, y la ley dice, no, vamos progresivamente. Eso se llama, y en realidad es uno de los 3 principios fundamentales de la ley más importante que se ocupa de esto, que saben cuál es: la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño está en la Constitución, en el artículo 75, inciso 22. O es decir, ustedes la van a encontrar, los que tengan la Constitución, al final de la Constitución, van a encontrar en general un apéndice, raro que la Constitución no lo tenga. Ese apéndice se llama Tratados de Derechos Humanos, suscripto por la Argentina. Y es en esos tratados, uno de esos tratados, la Convención de los Derechos del Niño, que Argentina firmó, si mi memoria no me falla, en el año 1990. ¿Y qué es lo importante de esa convención? Bueno, al terminar la charla le voy a dejar un pequeño trabajo práctico, porque si algo debo inculcarles es la lectura de los textos legales, y me doy cuenta que hay textos legales que leen y otros que no, porque si los leyeran harían preguntas. Ahora les voy a contar una curiosidad. La Convención de los Derechos del Niño es la norma de rango constitucional más importante que se ocupa de niños, niñas y adolescentes. Y cuando digo niños, niñas y adolescentes, estoy hablando desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Nuestro sistema jurídico hace una convalidación de esta Convención de los Derechos del Niño a partir de varias leyes. Quizá la que más interese y que es un poco una ratificación y reiteración de los conceptos de la Convención de los Derechos del Niño es la ley 26.061. 26.061. Esa ley se llama Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, o de los menores. Si ustedes quieren decir menores, yo lo voy a tomar como un sinónimo. Esa ley 26.061
es anterior a la sanción del Código Civil, tiene perfecta validez y no hace más que trasladar claramente las condiciones de protección y de necesidad de protección de los menores. Pero la ley tiene dos partes. La primera parte, que son los primeros 40 artículos, se ocupa de cuáles son los derechos de los menores. No discriminación, igualdad, acceso a la educación gratuita, acceso a la enseñanza, a la salud, a la igualdad de oportunidades, a ser informado adecuadamente de cuáles son sus derechos, a ser oído, a participar, como dicen en España. Nosotros decimos el derecho a ser oído, ellos dicen el derecho a participar, pero es la misma idea. Al derecho a tener un defensor, un abogado. Imaginen lo que les estoy diciendo, un abogado o un defensor, si hay una situación de conflicto. Bueno, todos esos derechos salen en la ley 26061, que no puede derogarse porque no hace más que sostener los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Y en tercer lugar, un poquitito más abajo, pero haciendo un bloque, está el Código Civil, que tiene a partir del artículo 25, 5 o 6 artículos que refieren a menores, pero que no son los únicos, porque después hay temas dispersos. Por ejemplo, ¿se puede adoptar a un niño menor de edad? Sí. ¿Y ese punto de adopción está acá, doctor, en el capítulo de menores, en el artículo 25? No, no. Tiene un capítulo más adelante en el Código Civil que explica en qué consiste la adopción, en qué situaciones se pueden dar, etc. Hay un capítulo referido al nombre de los niños. Bueno, está en el capítulo del nombre. Pero por ahora, lo más importante para ustedes son esos tres elementos, esas tres normas jurídicas que les dije. La Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26061 de Protección Integral y el Código Civil. Hasta acá estábamos bastante bien. Hasta que se sancionó hace días, en realidad ya pasaron más que días, ya pasaron semanas y hasta meses, una ley que viene a tocar un poco esta cuestión, que es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, o también llamado ley del IVE, con B corta, IVE, I de interrupción, B de voluntaria, E de embarazo, que es la ley 27.610. Ahora les voy a explicar por qué esta ley tenemos un par de artículos que son importantes para la situación de los menores, y sobre todo los menores y la disposición del propio cuerpo. Esto no lo van a encontrar en los libros, difícilmente lo encuentren en Rivera, en Sox o en Llambías o en otro, porque cuando ellos escribieron esos libros no existía la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles son los pilares del sistema jurídico de protección a los menores? ¿Cuáles son los principios que convalidan, que sostienen la convención? Antes que nada le quiero decir algo que yo doy por descontado, pero a veces ustedes pueden no saberlo. ¿Qué es una convención? ¿Qué es un tratado? Un tratado es un acuerdo que realizan 2, 3, 4, 5, 50, 60 países en el mundo. En general el lugar de encuentro es la Organización de las Naciones Unidas, donde los estados se fijan pautas, se imponen reglas. Los estados se comprometen a respetar a los niños. Los estados se comprometen a permitir el desarrollo de los niños y la educación. Los estados se comprometen a... Eso es una convención. Y después son necesarias leyes que lo lleven a la práctica. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A veces me da bronca, y los otros días no, les estoy mintiendo, lo vi antes de la pandemia. Fíjense el siguiente ejemplo. Escuela 31, Escuela Pública de Mar del Plata, primaria. San Lorenzo, entre Jujuy y España. Una de las escuelas más destacadas, con un grupo muy, muy numeroso de docentes y de alumnos. El día de la anotación de los chicos para el ciclo lectivo del 2020, que después se suspendió por la pandemia, había 3 cuadras de cola. A las 7 de la mañana, 3 cuadras de cola de papá para anotar a los chicos. Ustedes me dirán, ¿por qué pone ese ejemplo, doctor?
Porque si yo les cuento a cada una de esas personas que la Constitución protege a los menores, que la Convención de los Derechos del Niño le da pleno derecho a la educación, si el Estado se obliga a respetar esas normas y darle un acceso gratuito, digno, igualitario, etcétera. Después los papás tienen que ir a las 6, 7 de la mañana, hacer 3 cuadras de cola para anotar al niño y posiblemente no tienen lugar, ustedes me van a decir, ¿para qué sirven las leyes, doctor? No sirven para nada, ¿no? Y ese es el grado de frustración entre la ley, la convención, los principios y la parte práctica, la parte operativa, las políticas que con acierto o con error, cada uno de los gobiernos, con acierto o con error, gobiernos nacionales, provinciales o municipales realizan. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente la ley 26061 de protección integral tiene dos partes. Del artículo 1 al artículo 40, si no me equivoco, habla de los derechos. Y del artículo 41, 42 en adelante, hasta que termina la ley, se pasa hablando de todas las instituciones, de todos los organismos, el Consejo Federal de la Niñez, la Secretaría de esto, la Secretaría del otro, los organismos que se crean para llevar a la práctica estos derechos. ¿Dónde está fallando la ley? ¿En los primeros 40 artículos? No, en los otros. Esta es la gran diferencia entre el derecho y la política. Entonces, lamentablemente, si algún alumno me pregunta y me dice, pero doctor, esto que usted dice no se lleva a la práctica, probablemente yo con frustración les diga, muchas veces se reconocen derechos, se reconocen principios, se reconocen pilares en las normas legales y no se cumplen en la práctica. Bueno, como estamos estudiando derecho, deberíamos ver las dos cosas, pero yo prefiero que pongan énfasis en la primera. Esto es como cuando en derechos reales les expliquen que la Constitución habla del acceso a la vivienda digna y después resulta que el Estado no otorga crédito a las personas para que puedan tener su casa. Pero no es esta una clase para quejarme, al contrario, es para que ustedes cuando lean la ley sepan distinguir lo que es estrictamente jurídico, primeros 40 artículos de la Ley de Protección Integral de los Menores, y los artículos restantes, creación de organismos y supraorganismos de organismos que se van a ocupar, que se van a ocupar, que se van a ocupar, y a veces se ocupan poco o nada, o a veces no de la manera que uno desearía. Ahora bien, dije al principio que tenía que explicarles cuáles eran los principios que establecían la fortaleza de todo el sistema jurídico de protección a los menores y la Convención de los Derechos del Niño. Los principios son tres. El primero, quizá el más importante, es lo que se llama el superior interés del niño. Superior interés del niño. Ahora voy a poner un ejemplo. Superior interés del niño. El segundo principio es lo que se llama la capacidad progresiva, que un poco se los dije recién. La capacidad progresiva significa, como su nombre lo señala, permitir que los menores paulatinamente vayan accediendo a medida que avanzan en la edad de determinados derechos. El derecho a trabajar, el derecho a opinar, el derecho a asociarse, a tener acceso a la seguridad social, a formar una familia e incluso a disponer de su propio cuerpo, que esta es donde tiene incidencia el artículo 26 del Código Civil y esta ley del aborto que les expliqué recién, o del IVE. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Superior interés del niño, capacidad progresiva. No es que de 0 a 18 son tontos y están escondidos en la casa y solo pueden mirar televisión o usar la tablet. No, no. Al contrario, tienen que ir paulatinamente madurando y creciendo y entendiendo qué son los derechos y cómo se ejercen. Y a veces me pregunta, ¿está bien que un chico pueda manejar a los 17 años? Mire, no sé si está bien o está mal, pero es evidente que paulatinamente tienen que tener en forma adecuada, en forma equilibrada con el bien común, así dice la ley, equilibrada con el bien común. Y el bien común es tener buenos conductores de automóviles, buenos trabajadores, chicos que tengan oficios, personas que conozcan y sepan cómo actuar en la vida. ¿Cómo a una mujer se le puede prohibir, por ejemplo, ir a una consulta médica con una ginecóloga
cuando tiene 14, 13, 14 o 15 años de edad. ¿Por qué? Ella tiene derecho a conocer su propio cuerpo y a tener asesoramiento de un profesional. La historia no es solo lo que nos cuentan papá y mamá o los abuelos, es también lo que nosotros vamos recogiendo día a día en nuestra vida para ser, al fin y al cabo, adultos. Porque tarde o temprano vamos a ser adultos y vamos a ser adultos y debemos ser adultos responsables. El tercer principio, que va de la mano con estos dos, es el derecho a ser oído, lo que les decía recién. El derecho a ser oído no consiste en que lo escuchen, no, es más profundo. Quiere decir participar y expresar libremente sus opiniones, incluso ante un juez. Incluso ante un juez. Vaya el siguiente ejemplo que les voy a poner de cómo funciona esto en la práctica. Papá y mamá discuten por la custodia legal de la criatura de 13 años de edad. Inicia su adolescencia, va al colegio, creo que a los 13 los chicos ya empiezan el secundario, ¿no? O están ahí en ese límite. Papá quiere que se vaya a vivir con él porque él quiere radicarse en Balcarce, por poner un ejemplo, y la mamá es de Miramar y dice, no, yo quiero que esté acá conmigo. En esa discusión legal, la decisión la toma el juez, en base a los criterios, explicando y analizando qué es lo mejor para la mamá, qué es lo mejor para el papá, qué es lo mejor para la sociedad, qué es lo mejor, no, el interés superior del niño, qué es lo mejor para esa criatura. Y en base a eso se lo escucha a él, a sus amiguitos, a la maestra del colegio. Se analizan estas cuestiones. Ese derecho está garantizado, pudiendo incluso tener la posibilidad de que el niño, en una situación extrema, tenga un abogado que es provisto gratuitamente, si carece de recursos, y generalmente un niño lo tiene, por el Colegio de Abogados de una nómina o de una lista de los profesionales en actividad que se inscriben en el Colegio de Abogados. Este abogado concurre a una consulta reservada con el niño en presencia del juez, lo asesora y le explica cuáles son sus derechos, qué es lo que puede hacer, y el niño termina dando una opinión que el juez la considerará o la tendrá en cuenta más allá de la decisión que tome. Estos tres principios, o pilares en realidad, el superior interés del niño, la capacidad progresiva y el derecho a ser oído, son muy importantes, porque es lo que permite vertebrar toda idea de protección a los niños. Todo lo demás, todo lo que se pueda argumentar respecto a las obligaciones que el Estado y que los particulares tienen, van de la mano con estos principios. Leí los otros días que había un proyecto de ley muy interesante, que dice que ampliando los derechos de los niños, establece la obligación de los padres de informarle a los niños sobre las decisiones que toman en su vida personal. Y esto realmente me encantó, porque nosotros venimos de una educación donde los niños no deben escuchar, eso creemos, ni participar en las decisiones familiares. Y eso, a la larga, parece que está bien, pero termina siendo un error. Ejemplo, papá y mamá deciden vender la casa y irse a vivir a un departamento. No le preguntan al nene. ¿Por qué? Porque consideran que es decisión de ellos, patrimonio de ellos, pero además, porque sus padres, cuando tomaban decisiones iguales, tampoco le consultaban. Bueno, alguna familia dirá, no, nosotros lo hablamos en casa. Uno de los nenes lloró, dijo que quería seguir teniendo el perro, la casa, pero le explicamos que había razones de seguridad y que nosotros pensábamos que patatín iba a tabledo. Y bueno, finalmente lo convencieron. ¿Eso es un modo de actuar? Sí, pero fíjense si eso estuviera en una ley. Fíjense si eso tuviera una explicación jurídica que conformara una obligatoriedad de los padres. Seguramente el concepto de familia y el concepto de toma de decisiones sería mucho más de acuerdo a la realidad, mucho más democrático. Lo mismo cuando un padre o una madre establece una sanción, una penitencia, un castigo, estoy hablando no un castigo físico o moral, sino un castigo
común, habitual, razonable, etcétera, y además al chico se le explica. A todos nos gustan que nos expliquen, a usted por qué la desapruebo, al otro por qué lo felicito, al otro porque le doy una respuesta, etc. En Profe, síntesis, tengo una duda. sí, escucho. Dale. Perdón. No, leí un artículo suyo que está en el campus y quería saber a qué se refiere con el derecho a ser escuchado cuando se aplica en conflicto con la ley. Niños, niñas y adolescentes. Eso, lo que le estaba diciendo, a tener un abogado. Lisa y llanamente a tener un abogado. Gracias. Usted me ganó de mano porque yo soy muy charlatán, pero tengo la humildad suficiente como para esperar que los alumnos descubran los ítems. Pero si me lo pregunta, las dos lecturas que más me gustan son la de la unidad 9, referida a los niños, niñas y adolescentes, y otras que escribí de la unidad 11 sobre los ancianos, que es otro tema, el otro polo. Los niños por un lado, los adolescentes por el otro. Cuando están en conflicto con la ley penal, un menor de edad puede y debe tener un abogado. Lo dice esto la Constitución, todos tenemos derecho a estar, ¿cómo se dice?, protegidos legalmente. Pero distinto es cuando esas personas están enfrentadas a un problema o un conflicto con sus progenitores. ¿Se imaginan? Papá quieren que vaya al colegio Peralta Ramos, porque él es muy católico. Mamá Profe, no quiere. Sí, apagó la cámara sin querer, me parece. bueno, no importa. Vuelvo. Gracias por avisar. Volver a la reunión. Ahí está. ¿Me escuchaban lo que les estaba diciendo? Sí. Detener video. ¿Ahora se ve? ¿Sí? ¿Se ve ahora? Sí, profe. ¿No? ¿No se ve? No. Sí, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, se ve. sí, se ve y se escucha bien. Yo no me veo, ¿eh? Ahí estoy. Perfecto. Bueno, entonces el niño dice, no, papá, yo a ese colegio no quiero ir, pero al de mamá tampoco. Entonces se agarran a trompadas. Papá y mamá se agarran a trompadas. No, papá, ese colegio, el secundario, ese colegio no me gusta porque tal cosa, y a ese otro tampoco, y preferiría, ¿quién decide? Cualquiera diría, pero si usted explicó que son incapaces de ejercicio y los derechos los ejercen a través de sus representantes legales, sí, los ejercen a través de los representantes legales. El que firma es papá, el que dispone es papá y mamá, pero la decisión tiene que venir en consuno con el interés superior del niño. Por lo tanto, el niño debe ser respetado. ¿Qué lo van a llevar? A los golpes. Lo van a llevar a los golpes. Papá quiere que el niño sea futbolista y el chico no le gusta jugar al fútbol, le gusta tocar la guitarra. ¿Qué se respeta? ¿El derecho del padre que quiere tener un chico futbolista o el derecho del niño? En esa situación de conflicto, llevado a los estrados judiciales, todo niño puede tener el derecho, no solo a ser oído, tiene el derecho a ser oído, no solo a ser oído, sino a tener un abogado o un representante legal. Ese es el esquema de lo que aparece en la lectura de lo que les estaba intentando explicar. Yo no sé si ustedes la pueden abrir esa lectura, creo que sí, pero si tienen alguna dificultad en el campus, me avisan y lo reenvío. Donde está avisos, unidad 5, unidad 9, aporte, unidad 9, tratados que protegen a niños, niñas y adolescentes. Eso era lo que les estaba explicando. Si ustedes quieren, y ya ahora pasa a ser un desafío, casi como un trabajo práctico, les voy a dar cuando terminen, cuando esté terminando la clase, algo para leer de esa convención que me parece muy interesante. Ahí en el artículo que sí, escucho. Quería hacer una pregunta. ¿Cuál sería el órgano legislativo que creó la Convención de los Derechos del Niño? No, lo suscribió Argentina, lo firmó naturalmente el presidente de la Nación en aquel entonces, y eso se trata a través de Cancillería. Luego, los tratados, conforme a las pautas constitucionales, deben ser ratificados por el Congreso de la Nación. Cuando vos leas un tratado,
no es que lo impone el presidente o vicepresidente, hay una ley 23.800, no sé, 40, no me acuerdo el número, que el Congreso de la Nación tomó una decisión si ratificar o no ratificar la convención. Pero no te quiero contar más nada porque el trabajo práctico versa sobre eso. Una vez que el Congreso lo ratifica, sea un tratado de derecho internacional, por ejemplo, un problema fronterizo con Chile, un tratado sobre extradición con Israel, un tratado de libre comercio con Brasil, etcétera, tiene que ir al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, el Senado y la Cámara de Diputados, las dos cámaras, lo tratan y lo pueden aceptar, modificar, aceptar parcialmente, etcétera. Ese es el mecanismo. Es un Pero, mecanismo. digamos, el tratado, ¿de dónde proviene? ¿Qué fue la ONU que creó el tratado y después adhirieron los estados, digamos? No, no me entendiste, no me entendiste lo que te dije. La ONU no impone Sí. nada, la ONU es el lugar donde se reúnen. Cuando se reúnen, No digo que impongas. No digo que impongas, digo quién lo creó, digamos, quién fue quien lo los redactó países, o. los países, los países, los países que se reúnen y que tienen sus equipos de trabajo. En Cancillería, en Buenos Aires, en Cancillería, en el Ministerio de Relaciones, que antes se llamaba Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, hay distintas dependencias. Una se ocupa de personas, a otra, por ejemplo, la Cancillería se ocupa de personas que están en el extranjero y quieren radicarse, otras son los extranjeros que quieren obtener la nacionalidad y ciudadanía, hay otro que trabajan en el tema del comercio internacional, bueno, hay un grupo que trabajó en niños y adolescentes, se trabajan en refugiados, se trabajan en asilos, asilados políticos, bueno, ese grupo que trabajó tengo casualmente un amigo que trabajaba hace muchos años, abogado en Cancillería en este tema, van a través de distintos mecanismos dándose ideas hasta que logran por consenso un acuerdo. Entonces es fruto, respondiendo a tu pregunta, de la deliberación que realizan los países en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando llegan a un consenso sobre un acuerdo o tratado, que se llama el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, es otro tratado que se llama así porque se hizo en San José de Costa Rica. Este se hizo, creo que en la ONU, y si se hizo en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, se llama Convención de los Derechos del Niño, celebrada en la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York. Pero la elaboración es de los países. Forma parte del derecho soberano de cada país a decir esto me interesa, esto no me interesa, esto participo, esto no participo, participo a medias, etc. ¿Te quedó claro? Sí, y otra pregunta, ratificar y adherir, ¿no es lo mismo, o sí? Hay pequeñas diferencias que vas a estudiar cuando estudias Derecho Internacional Público. La ratificación y la adhesión son como distintos pasos. El último paso es la ratificación, que lo tiene que hacer el Congreso de la Nación. La adhesión es una decisión política que hace el Poder Ejecutivo. Nos adherimos a los postulados de la Convención. ¿Quién lo ratifica? El Congreso de la Nación. No es la ley 26061 la de ratificación, no. Esa es una ley posterior que pone en marcha, pone en movimiento la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes. La ratificación fue hecha anteriormente, a través de una ley que, vuelvo a decirlo, vuelvo a insistir, ratificó esta convención. ¿Qué puede hacer un chico desde que nace hasta que llega a la mayoría de edad? Porque la mayoría de edad significa el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Voy a poner 3 ejemplos tontos, pero que ustedes creo que a esta altura lo entienden, lo saben, son fáciles, pero muchas veces lo pregunto en un examen y lo pregunto de esta manera: ¿qué puede hacer una persona cuando llega a la mayoría de edad? Y el alumno no sabe qué contestarme, como que ¿saben lo que es una verdad de perogrullo? Es como que es tan fácil de responder que uno no sabe qué responder. Y me dicen por ahí con mucho esfuerzo: y puedo hacer todo, doctor. ¿Y qué es todo? Mire, todo es casarse, vender el bien que se le ocurra, trabajar o no trabajar, tomar decisiones sobre su cuerpo, tomar decisiones sobre su sexualidad, cambiar de sexo,
participar en un partido político, todas estas cosas, en principio, los niños chiquitos no las pueden hacer, porque son niños. Entonces, progresivamente le vamos dando de a poquito para que cuando llegue a los 18 años lo largamos a la vida. Bien, pero antes de los 18 pueden adquirir algunos derechos, correcto. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, en primer lugar, lo primero que les tengo que decir es, el punto clave es la adolescencia, a partir de los 13 años. Cuando les digo quiénes son adolescentes, todos los niños y niñas que han cumplido 13 años, hasta los 18. Antes, y esto es por comentarios que dice el libro y que decía el viejo Código de Vélez, la distinción no era la adolescencia, la distinción era la pubertad. ¿Saben lo que es la pubertad? Todos deben saber lo que es la pubertad. Yo empecé a descubrir lo que era la pubertad cuando me empezaron a salir granitos en la cara, las nenas cuando se empezaron a desarrollar, y empezamos a darnos cuenta los seres humanos que algo cambiaba en nuestro cuerpo y a veces en nuestra mente. A veces cambian primero la mente, algunos varones cambian la voz, empiezan a tomar bigotes, a extraer cambios en sus hábitos, pero a eso le llamábamos pubertad. Y distinguíamos la pubertad era a los 14 años, y esa pubertad, independientemente de cada uno, porque hay alguien que dice, yo me desarrollé a los 10, otro a los 13, no importa. Se tomaba, desde el punto de vista jurídico, la pubertad de los 14 años como la marca entre los que se llamaban menos de esa edad, se les llamaban impúberes, con M, impúberes, no habían llegado a la pubertad. Y de 14 en adelante se les llamaba púberes, menor púber, que en realidad lo que quería decir es que estaba ya categorizado como para empezar a adquirir algunos derechos. Pero muy escaso era esa concesión de la ley. Ahora, ¿qué pasaba? Que antes la mayoría de edad era a los 22 años. Cuando yo nací era a los 22 años. Y después se redujo a los 21, que muchos de ustedes habrán escuchado y seguramente sus padres habrán tenido la mayoría de edad a los 21. Y hace unos años se redujo a los 18. Con lo cual, al reducirse el plazo de mayoría de edad, empiezan a surgir las siguientes cuestiones. El tiempo en el cual el adolescente es tal son 5 años. 13, 14, 15, 16, fin de los 17. 5 años. Es un periodo breve, con lo cual se le van otorgando algunos derechos para que pueda empezar a trabajar a partir de los 16, empezar a tomar decisiones sobre su cuerpo, en tanto no resultan peligrosas para su salud, a partir de los 14. Se les Profe, permite... Sí. Perdón que le Sí, interrumpa. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto a eso? Porque sí. se dice que los menores pueden tomar decisiones sobre su propio cuerpo a partir de los 16, ¿no? Ahora lo explico. Anda tu pregunta, Bien, así yo te explico. bien. Dale. ¿Por qué a un menor de esa edad se le permite Sí. hacer un cambio de identidad, digamos? Un cambio de sexo. Bueno, ahí está. Esto tiene que ver con un artículo del Código Civil que, si mi memoria no me falla, es el 26. Se los recomiendo para que lo lean tantas veces como sea necesario hasta poder entenderlo, no memorizarlo. La cuestión es así. Para nuestro sistema legal, cuando una persona cumple 18 años es mayor, pero cuando cumple 16 ya es mayor para las decisiones sobre su propio cuerpo. Cuidado. Ya es mayor para las decisiones sobre su propio cuerpo. A los 16 años, una persona puede ir en consulta médica, operarse, realizar un aborto, ejercer cualquiera de la clase de estos derechos, incluso aquellos que tienen que ver con su filiación, con su identidad y con su decisión respecto a su sexualidad. Es decir, la ley reduce la mayoría de edad solo para el supuesto del cuidado de la salud. Esto está en el artículo 26, no me acuerdo si es el tercer o cuarto párrafo de la ley, pero la idea es que, o el quinto párrafo, pero la idea es, lo mismo ocurre con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que a partir de los 16 no necesiten ni a papá ni a mamá para la toma de decisiones.
Distinto es que les consulten, y está bien, que integren y se eduquen con ellos, está muy bien, pero tienen un cuidado libre. Y si bien esto es sorprendente, como lo digo, si tuviese mucha confianza con ustedes, les diría, ¿ustedes les cuentan a sus padres a partir de los 16 años todas las cosas íntimas que le pasan en su vida con su cuerpo? Y muchos me dirán, no, doctor, porque mi papá me mata. No, si se entera de esto tampoco. No, si se entera de aquello menos. No, si mi mamá sabe eso tampoco. ¿Y por qué es así? Yo no sé si está bien o está mal, pero es legal. A los 16 años sos responsable de tu cuerpo. Eso significa que puedes ir a la guardia a una clínica, puedes tener tu obra social, puedes ir a un ginecólogo o a un neurólogo, puedes ir a un psicólogo a decirle no estoy de acuerdo con mi sexo, podés tomar decisiones que tengan que ver desde la cosa simple, que es hacerse un piercing o un tatuaje, a algo más profundo o más importante que tenga que ver con su salud. Lo que ocurre es que hay una palabra que los abogados la interpretamos de una manera y los profesionales de la medicina de otra. Hay un párrafo que no está dicho no para los mayores de 16, o mejor dicho, los menores de edad que han cumplido 16 y que pasan a ser mayores respecto a su cuerpo, sino los que tienen entre 13 y 16. Acá está el problema. Porque con el ánimo de facilitarles el manejo y la decisión del cuerpo, me parece que la ley no ha sido clara y suma a esta confusión el texto de un par de artículos dentro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que permite hacerse un aborto a una criatura adolescente entre 13 y 16 años sin necesidad de que participen sus progenitores. Así es como dice el texto legal. ¿Y qué es lo que llama confusión? Que hay una palabra en el Código Civil, en el artículo 26, que es la siguiente. Dice que los menores de 13 a 16 años pueden tomar decisiones por sí respecto al cuidado de su propio cuerpo, siempre y cuando el tratamiento no resulte invasivo ni pone en riesgo su vida o su salud. Y esa palabra no resulte invasivo es la que genera el problema. El doctor Rivera en su libro da una explicación casi quirúrgica, como si estuviera en la camilla, eso no es invasivo, y si tiene que ir al quirófano es invasivo. Esto no es correcto. Más allá de la admiración que tengo por el doctor Rivera, no es correcto porque hace unos años, creo que fue en el 2015, se sancionó un protocolo a través del trabajo del Ministerio de Salud con las sociedades científicas, tratando de establecer y clarificar este concepto de invasivo. Invasivo es aquello que puede generar un efecto negativo grave en la salud de la persona. Pero claro, ustedes me dirán, bueno, pero un aborto puede, en principio no. Si no hay evidencia científica seria de que un aborto para una chica de 14 o 15 años de edad, que es sana, que tiene una edad gestacional de la criatura muy pequeña, que no tiene ningún parámetro, ninguna situación de riesgo, que no tiene ninguna alergia, ninguna enfermedad, ningún problema, la verdad, puede tomar la decisión. Los médicos les sorprende quizá esto y a los abogados más todavía, pero así es el sistema legal. En síntesis, 18 años, sos mayor de edad. Para el cuidado Doctor, de tu propio... ¿una pregunta? Espere, ya le doy la palabra. Para el cuidado de su propio cuerpo, a partir de los 16. Y si no hay riesgo para la vida ni para la salud, normalmente, de acuerdo a criterios científicos, a partir de los 13 se puede tomar decisiones sobre su cuerpo. La escucho y después le cuento una anécdota. Pregunte, la escucho. Ahí está. ¿Por qué? Porque si bien hace varios años ya que se modificó esto, en el 2015, pero las salas públicas o privadas todavía es como que no lo ponen en práctica. O sea, sos menor de 18 y sí o sí tenés que estar ahí. ¿Qué te dije hace un ratito?
¿qué te dije hace un ratito? Entre los derechos y el ejercicio de los derechos. La diferencia entre el derecho y la política. Completamente de acuerdo. Pero señora, si la ley dice que la educación es gratuita y para todos, y yo tengo que hacer 4 cuadras de cola para anotar a mi niño, y cuando llego no tengo un banco, evidentemente la falla no es el derecho, la falla es cómo funciona la política. Y en las salas existen muchos temores, porque nuestros médicos, que son extraordinarios, y nuestras enfermeras, a quienes admiro todos los días, han sido formados en otra cultura, en una cultura de papito y mamita. Fíjense en el caso del aborto, a una chica de 15 años muy sana, que ha tenido una gesta, una concepción inesperada, insólita, en una noche. Es privativo de ella, así que no voy a imaginarme ninguna situación que pueda atentar contra la libertad de ese chico o de esa chica. Entonces la chica habla con el chico y le dice, este embarazo lo voy a interrumpir. Y el chico le dice, no, yo me hago cargo, como se decía antes. No, vos no te haces cargo de nada, el cuerpo es mío, la decisión la tomo yo, y yo no estoy preparada para esto, mi vida es un desastre, mi padre no tiene un mango, voy a tomar esta decisión. Correcto, va a ver a la médica. Si la médica no tiene claro esto, y la médica le dice, no, pero yo antes de hacerte el aborto tendría que hablar con tu papá y tu mamá. No, ¿y es por qué no esperamos un poquito? No, ¿y tu novio qué pensará? No, ¿y tus amigas? ¿Entienden? Esto es un horror. Entonces, la ley en esto es bien clara. La que toma decisiones sobre su cuerpo es la persona. Y si se trata de embarazo, es la gestante. Los de afuera son de palo. Usted me dirá, bueno, pero tiene que estar asesorada por el médico, tiene que tener contención a través de un profesional o de quizá de un equipo en salud mental o psicológico, correcto. Deben explicarle todos los mecanismos de anticoncepción inmediata con posterioridad a la interrupción del embarazo, correcto. Todo eso está bien. Lo que no está bien es influir en esa persona, positiva o negativamente, en función de principios morales, religiosos o criterios que nosotros tenemos. No voy a contar ejemplos tristes que los pueden leer en todos los libros, pero en mi época, cuando yo era chico, los adolescentes que tomaban una decisión sexual distinta al criterio de los padres, lo ocultaban. Y eso no es tomar una decisión sobre su cuerpo, eso es seguir el mandato familiar. Y así nos ha llevado. Es una cultura que está en absoluta decadencia. Les voy a contar una anécdota que es muy interesante y que explica esto. Hace muchos años, quizá el ginecólogo más respetado de Mar del Plata, me llama por teléfono, a mí, yo abogado, estaba ya en la facultad y además trabajaba en las instituciones de salud, para contarme este ejemplo. Dice, tengo en la sala de espera una chica de 14 años que quiere hacerme una consulta ginecológica. 14 años recién cumplidos. Mi secretaria le dijo si tenía obra social. Y ella le dijo que no, pero que había trabajado en el verano y que tenía plata y que quería pagarme la consulta. La debo atender porque no está ni con el papá ni con la mamá. ¿Qué respuesta le hubieran dado ustedes? ¿Qué le hubieran dicho? ¿Que sí? ¿Que la tiene que atender o no? Esto no es solo para las mujeres, puede participar cualquier caballero de la respuesta. ¿Sí o no? Tiene que ir con la mamá. Consulta ginecológica. Si nos basamos en la ley, sí, la tiene que atender. Pero es elemental, es elemental. Es tan elemental que no alcanzo a entender cómo vivimos décadas o siglos en un concepto donde el cuerpo pasaba, no por la persona, sino por sus progenitores, porque era menor. ¿Entienden hacia dónde apuntamos? Si mañana cambio el ángulo de salud y paso al ámbito de educación, un niño de 14 años, un adolescente de 14 años, de 13, es desaprobado un examen. Entonces va y le dice a la profesora, profesora, yo tengo el derecho a opinar, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Me explica por qué me desaprobó? Y la profesora le dice, yo no te voy a dar explicaciones a vos, sí a tus padres. ¿Está actuando bien o mal? Mal. Pésimo. Mal. Pésimo, porque entonces no estamos entendiendo cómo funciona el mecanismo legal. Podemos luego hacer una crítica,
Podemos decir, doctor, con el criterio que usted tiene no hay control para los chicos. Por supuesto, los padres fallan, el Estado falla. No hay un mecanismo de control adecuado. Los otros días vivimos en la ciudad de Mar del Plata un hecho tristísimo, que es ese festejo ya estúpido que hacen los menores del último día, del primer día del último año, no sé qué diablo es, que es emborracharse, pasar toda la noche por la calle, se creen que son hombres y mujeres y en realidad son unos pavotes que se emborrachan para hacer macana y rompen cosas. En el Colegio San Agustín prendieron fuego un contenedor, en el Colegio Peralta Ramos se subieron arriba de un árbol, y en el Colegio Einstein tuvieron la desgracia que un tarado pasó por ahí con el auto enojado, molesto, y los pisó a los chicos. Por supuesto que eso es un descontrol, pero la ley lo dice, la protección de los menores sin romper el equilibrio del llamado bien común. No es garantizarle derechos porque sí, no es permitirle emborracharse porque sí. Ahora se ponen de moda emborracharse y golpearse en los boliches. Pero qué vivos que son unos vivos bárbaros. Eso no tiene nada que ver con los derechos de las personas. Yo estoy hablando de otra cosa. Esos son los malos hábitos de la sociedad. Los derechos consisten, ni más ni menos, es asegurarle a cada persona la satisfacción de sus derechos en un plano integral, que tenga que ver su cuerpo, su salud, su potencialidad para trabajar, etc. ¿Se puede trabajar siendo menor de edad? Sí, a partir de los 16 años. ¿Dónde está eso? En el código, pero sobre todo en la ley de contrato de trabajo, a partir de los 16. Muy bien. El Código Civil dice que si una persona tiene profesión u oficio y quiere ejercerlo y trabajar, tiene el derecho a disponer con el producido de ese dinero y, asimismo, incluso hasta de tener asesoramiento letrado de un abogado, si tiene que hacer un reclamo porque no le pagaron tal cosa o tal otra. Y si es menor de 16, fíjense qué inteligente es la ley. Los menores de 16 no pueden trabajar, pero se les permite, a partir de los 14, incorporarse a los emprendimientos familiares. Por eso no es ilegal que un niño ayude a una mamá que fabrica pizzas o a un papá que es jardinero acompañándolo, por poner un ejemplo, a llevarle los materiales que necesita para su tarea. Eso está muy bien. Lo que no pueden hacer es trabajar en forma independiente, en horario nocturno, etc. ¿Puedo hacer una consultita? Claro, estoy esperando. A partir de los 16 está bien lo de la emancipación, que si tienen un trabajo fijo o algo así. Ahora arranco con eso, La emancipación. Profe, otra pregunta. Bueno. Dele. Perdón. Volviendo al concepto de tratamiento invasivo. Sí. Que hace Rivera, ¿está mal el concepto que da él o cómo sería? No Porque es que esté mal. Lo que dice un profesor nunca está mal. Ese concepto fue superado, fue mejorado por un análisis que los profesionales de la medicina, que en esto tienen, porque es tema de salud, primero que hablen los médicos, después hablamos nosotros los abogados. Los profesionales médicos elaboraron en el Ministerio de Salud un protocolo de toda una serie de cuestiones, y entre ellos una aclaración de qué es lo que resulta invasivo. Y resulta invasivo cuando la persona tiene, vuelvo a decirte, un riesgo en cuanto a su salud basado en una evidencia científica. Pero si es una persona perfectamente sana, si no hay riesgo normal, absoluto, etcétera, el médico no tiene por qué recurrir a los profesionales, a los progenitores, perdón, de esa persona. ¿Esa era tu pregunta? No es que esté Perfecto. mal, es un concepto. Sí, porque acá decía lo de romper la piel, romper los tejidos y demás. Sí, eso está muy lindo, muy académico, me gusta, pero no es así. Ya ahora no es así. Pero vamos evolucionando, ¿no? Sí, obvio, total. Pero mire, señora, cuando Vélez Sarsfield escribió el Código Civil, yo creo que usted lo sabe, pero si no lo sabe se lo cuento, estaba prohibido a una mujer ser testigo en un juicio. Qué bueno, ¿no? Porque una mujer decía, uy, si me citan, tengo que ir al tribunal a hablar con el juez. No, mejor me quedo en mi casa. No, ¿saben por qué estaba prohibido?
porque se creía que la mujer era media estúpida de la puerta de la casa para afuera, que ese era el territorio de los hombres. Entonces, ¿cómo una mujer le iban a llevar de testigo? Si cada vez que iba a decir algo, volvía a la casa y le preguntaba al marido, che, me preguntaron tal cosa, ¿qué tengo que decir? Bueno, eso era 1920, 1910, 1900. Estamos en el 2021, hemos evolucionado. Bueno, estos conceptos también evolucionan. Y a lo mejor el año que viene, dentro de 2 años, viene otro docente y le dice, eso que les explicó el profesor evolucionó porque se hizo otro protocolo y se analizó que tal o cuales intervenciones, etc. Yo también pensaba ¿Puedo al preguntar algo? principio, sí, claro, un minuto. Yo también pensaba al principio que invasivo era todo lo que viene en el quirófano, pero no es exactamente así. No, le escucho la pregunta. Justo lo que estaba diciendo de que antes la mujer era como la estúpida, digamos. Puede ser que en el código antes, en la anterior, del 94 creo, que decía en la parte laboral de que la mujer era como la idiota. No, mire, usted tome mis buenos ejemplos. Cuando yo digo algún ejemplo medio salido de contexto, usted llámeme a la reflexión. No, en ningún lado dice que la mujer era idiota o tonta. Fue una exageración mía de la cual me arrepiento. No, el Código Civil nunca llamó, o la ley de trabajo, idiota a la mujer. No, eran mecanismos que se entendían de sobreprotección a la mujer, pero que en realidad limitaban sus derechos. Lo que sí decía usted, que tiene razón y a lo mejor apunta a eso, es que esa restricción de derechos de la mujer casada es la que peor en condición estaba. La mujer no estudiaba, la mujer no trabajaba. Y cuando le preguntaban por qué la ley para sostener esto decía las restricciones de los derechos de las mujeres casadas. Si a eso se refiere usted, es correcto, pero no idiota, tonta, estúpida. Eso pido disculpas si hice un comentario en ese sentido, porque de ninguna manera quise decir eso. Bien. Les dije que pueden trabajar, les dije que pueden tener un abogado, que tienen el derecho a opinar, a ser oído, que tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, que existe una prohibición de discriminar tanto en maternidad, paternidad como embarazo. La ley tiene que facilitarle el reconocimiento de estos derechos, el reconocimiento de estos derechos. Miren, son tantas las curiosidades y las anécdotas y los comentarios sobre hechos que tienen que ver sobre menores que lo voy a resumir en un solo ejemplo que a mí me gusta. Parte de lo que dije les va a servir, otro habrá que integrarlo con los textos legales, pero no dejen de leer las 3 cosas que le dije, que son en la Convención de los Derechos del Niño, esos 4 o 5 artículos del Código Civil y la Ley 26061. Pero antes que me olvide, les voy a contar un ejemplo muy curioso que pasó antes de que se sancionara el nuevo Código Civil. Siempre se discutió cuando los menores de 21 y después de 18 tenían un bebé, quién tenía lo que antes se llamaba la patria potestad de ellos. Cualquiera diría, los papás. Sí, pero los papás eran menores y vivían con sus padres. Entonces la patria potestad, ¿quién la tenía? Había ahí como un agujero legal, un vacío legal. Esos niños llevaban el apellido de los padres, dependían en su educación y en su aspecto económico quizá de los abuelos. ¿Entienden la situación? Una parejita joven que tiene un bebé y que casi con seguridad viven con, o en muchos de los casos, vivían con los abuelos. ¿Quién tiene la patria potestad? Vacío legal. Muy bien, hasta ahí todo bárbaro. Hace unos 10 años aproximadamente ocurre esto que es exactamente real. Una pareja joven, a quien yo conocía porque era abogado de la familia de hacía mucho tiempo, una pareja joven amorosa, deciden irse a radicar a España. Hacen la documentación en España, el chico estaba estudiando chef, ya trabajaba en 2 hoteles y en un restaurante acá en Mar del Plata, era un chico muy destacado, y la chica estudiaba en el colegio secundario y era muy colaboradora de él, se querían mucho, decidieron irse a España. El final de la historia no importa porque creo que
uno se quedó en España y otro volvió, no hacía el caso, pero estos chicos tuvieron una criatura, ella y él tuvieron una criatura, lo reconocieron como tal, todo bárbaro, un día se van a España. El día que llegan a España, escuchen esto porque está bárbaro, los dos papás, el papá y la mamá, tenían 17 años. Iban con una autorización firmada ante el juez de sus padres porque eran menor de edad. Primer problema. Los menores de 18 años no podían salir del país sin consentimiento de sus padres. Bueno, ellos pidieron el consentimiento a papá y mamá de él, papá y mamá de ella. Hasta ahí perfecto. Cuando llegan al mostrador de aerolíneas en Ezeiza, los dos con la criatura en brazos, la criatura tenía 1 año aproximadamente, le dicen la documentación de la criatura, entonces ellos muestran el DNI argentino, el pasaporte, el billete de avión, y le dicen, ¿y la autorización del bebé? Somos los padres. ¿Y dónde está eso? En la partida de nacimiento y en el DNI, y le muestran la partida de nacimiento y el DNI. Y la empleada de aerolínea le dice, no, pero se necesita la autorización de los abuelos. ¿Qué tienen que ver los abuelos acá? Los que pagamos el pasaje somos nosotros, yo trabajo, la criatura es nuestra, ¿qué tienen que ver los abuelos? No podemos permitirle que salgan del país en estas condiciones. Retenidos en el mostrador de aerolínea y con discusión va, discusión viene, al chico se le ocurre llamarme por teléfono desde 6. Y me dice, doctor, me está pasando esto y esto, el avión está por salir y no me dejan embarcar por la criatura. Esto es una locura. Y yo me acordé de este vacío legal que siempre le expliqué a los alumnos, que parece una cosa dicha en una charla, pero es que en realidad fue un drama para esa familia. ¿Qué hice? Me fui corriendo, así como estaba, con el celular en la mano, al juzgado de familia. Pedí hablar con la jueza que estaba en turno en el juzgado de familia y le expliqué el problema. Le digo, mirá, yo te voy a hacer una presentación legal, el avión ya se está yendo, no creo que tengamos tiempo para que lo autorices. Y la jueza me dice con buen criterio, ¿y no te es más fácil ubicar a los abuelos que hagan un acta ante escribano y la mandan a Buenos Aires? Pero le digo, pero esto es una locura. Les estamos dando la patria potestad a los abuelos. La responsabilidad de decidir a los niños a los abuelos. Me siguen, ¿no? ¿Me siguen con el ejemplo? Imagínense, mostrador de aerolínea a punto de viajar y discutiendo quién era el abuelo. Bueno, resultado del asunto, pedí hablar con Cancillería. Un amigo me hizo la gestión y me atendió la abogada jefa de Cancillería y me dijo, doctor, usted tiene razón, hay un vacío legal, pero no depende de nosotros, depende del Congreso de la Nación. Naturalmente los chicos no pudieron viajar, se reprogramó el viaje para una semana después, Aerolíneas le mantuvo el pasaje, logramos una autorización de la jueza y una convalidación de los abuelos, los chicos pudieron viajar. Cuando se sancionó el Código Civil, a mitad del 2015, este problema que teníamos en la Argentina desapareció. Fíjense cómo una palabrita más o menos, un vacío legal o una falta de interpretación puede dar lugar a una frustración de derechos de un menor que no estaban casados, porque ustedes me dirán, ¿y si se hubieran casado? Ah, si se hubieran casado, sí, ahí tenían la patria potestad del chico, porque a esto venía. Eso es lo que se llama emancipación. En la Argentina la única emancipación posible es el matrimonio. Cuando los menores de edad, sean los dos menores o uno de los dos menores, contrae matrimonio, aún siendo menor, sea por autorización judicial o por consentimiento de sus progenitores, aún en ese caso, la ley los considera mayores de edad. Un emancipado es casi un mayor de edad. Ustedes me dirán, ¿por qué casi? ¿No es un mayor? Bueno, porque la ley le establece algunas restricciones, sobre todo de tipo económico, para que no puedan hacer pomada una eventual herencia que hubieran recibido de sus padres o de sus abuelos, pero después en todo lo demás son considerados mayores. Y este es un ejemplo. Tomar decisiones sobre sus criaturas, sobre sus niños, sobre su familia, es una contradicción ser menor y por el otro lado tener una familia y ser gestante. Por eso la ley lo considera emancipado. Había otra emancipación antes, y con esto voy terminando, otra emancipación antes que se daba
en el caso en que los padres consideraban que el menor ya estaba apto para trabajar. Era la emancipación por edad que se hacía ante escribano, donde el cual se anticipaba a un chico a los 18 años, cuando la mayoría de edad era a los 21, a los 18 años, si los padres estaban de acuerdo, lo emancipaban. Bueno, eso desapareció. ¿Por qué desapareció? Y porque los chicos ahora a los 18 ya son mayores de edad. El ángulo con el cual ustedes deben analizar esto, hay muchas otras cosas para conversar, pero el ángulo con el que tienen que analizar esto es un poco el resumen de lo que les dije al principio. En qué consiste y cómo se logra y cómo se obtiene la llamada o el llamado interés superior del niño. Una pequeña devolución que me pueden hacer, me mandan un mail, un correo o en el campus, es lo siguiente. Vamos a ver qué tan curiosos son y qué tan buenos lectores son. La pregunta es, cuando Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño, ¿lo hizo íntegramente? Repito, cuando Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño, ¿la hizo íntegramente o se guardó algo? Esa es la pregunta. Y es muy fácil encontrar la respuesta, ¿eh? Solamente hay que leer un poquito. Un poquito, no demasiado. ¿Cuál sería el mail para mandarlo? Porque a mí el campus no me funciona. Ah, ¿no le funciona? En minúscula. Todavía no. En minúscula. Daniel Ferrero 2002, @yahoo.com.ar. Esto no es para castigarlos, sino solamente para darles una herramienta que estoy seguro que cuando la encuentren les va a abrir un poquito la mente y van a comprender algo de en qué circunstancias se dieron. Hay muchas cosas para decir, de menores, pero muchas cosas que me van fluyendo en la mente. Por ejemplo, se es mayor a partir de los 18, pero si uno estudia o no tiene trabajo, los padres tienen la obligación de seguir o continuar la subsistencia. Afirmativo, respuesta afirmativa. Después discutiremos si está bien o está mal, pero un chico que estudia o que carece de ingresos o de trabajo tiene la posibilidad de que sus progenitores o su familia lo pueda seguir alimentando, darle contención, etc. ¿Alguna preguntita para cerrar el tema? Profe del equipo, quería hacer dos Dale, preguntas en realidad. Dale. ¿Los preámbulos de las convenciones son vinculantes? Los preámbulos de las constituciones son herramientas fundamentales que se tienen en cuenta, se reconocen su valor legal, porque lo que hace el preámbulo es irte preparando para el reconocimiento de los derechos. Por ejemplo, el preámbulo de la Constitución Argentina habla del bienestar general. Un juez puede decir el día de mañana que cuando ha resuelto una cuestión relativa al niño ha pensado en el bienestar general de ese niño basado en el preámbulo de la Constitución. Sí. La pregunta sería, más que si es vinculante, si es operativo. Y la respuesta es sí, afirmativo. No es un bla, 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 no es un verso. ¿Cuál es la segunda pregunta? Profe, yo le hago una consulta. Yo tengo un amigo que el hijo tiene 30 años y el abuelo le tuvo que pasar la mantención al menor. ¿Esa ley no fue hecha para los menores? Pero el chico tiene 30 años. Sí, un hombre ya tiene 30 años, como no le pasó la mantención, le obligaron al abuelo que le pase. Pero esa ley no fue hecha para cuando los dos chicos son menores. No entendí bien el ejemplo y te vuelvo a hacer la pregunta. Profe, el papá, creo que lo que quiere decir... el papá no puede mantenerlo, entonces el niño le reclama alimentos al abuelo. Exactamente, pero tiene 30 años. Está bien. Vos me dirás, ¿y por qué está bien? Y bueno, porque la obligación alimentaria no es solo de los padres. La obligación alimentaria es de los parientes. Lo que pasa es que un grado excluye al otro. Ahora, imagínate que el padre está internado con COVID, perdió el trabajo, no tiene un peso
perdió la casa, la mujer lo abandonó y su equipo se fue al descenso, por poner una broma. El menor, eso es, para un hombre es terrible. El niño necesita alimentos, después discutimos quién, pero necesita alimentos. El Estado le da un pequeño subsidio y la vecina lo ayuda y va al comedor escolar, pero el abuelo puede pasarle una cuota alimentaria, así que en forma excepcional está bien. No si el papá es un vago, atorrante, que no trabaja y se gasta la plata por allí, ¿no? Pero no fue hecho para cuando los dos chicos son menores. ¿Cómo dos chicos? ¿A qué dos Cuando, chicos me refiero? cuando dos Un menores chico y tienen, el padre. ¿Cómo no, dos no, chicos? ¿Cuál? cuando dos menores tienen un hijo, ¿esa responsabilidad no se pasa al abuelo? No cuando es mayor de edad. No, no, no. No, no, no. Una cosa es lo que antes llamaba patria potestad, que la custodia, y otra cosa es los alimentos. Los alimentos se pueden reclamar al padre, al abuelo o al bisabuelo. Está La pensado en la pareja necesidad. también, profe, ¿no? Al Sí, cónyuge, claro, por pareja. supuesto. Cónyuge o conviviente, ¿eh? No Conviviente, necesita sí, ser sí. pareja. Concepto de familia o familia ensamblada o familia conviviente es amplio, sí, 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 sí. Espero haber sido claro, ¿no? Pero no se mira a quién, sino a quién se reclama, sino a quién se protege. La necesidad del niño. Y cuando hablamos de los ancianos, vamos a ver la otra cara también. Puede darse un anciano, casi digo una vieja, un viejo, un anciano que no tenga recursos y lo tiene que mantener el nieto. Y eso está bien, porque tiene PAMI y está cobrando una jubilación de 12.400 pesos y tiene que pagar 10.000 despensas. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? Sale a buscar en los tachos de basura, ¿entiende lo que digo? Hay situaciones tremendas, difíciles. Entonces la obligación alimentaria piensa siempre a la persona que necesita protección, un niño, un anciano, etc. Profe, la otra pregunta que yo Señor, quería hacer era, sí. por ejemplo, en el caso de un nene que lo hagan trabajar, que tenga 7, 8, 9 años, Es un ¿habría una delito, especie de sanción para qué? es un delito, es un delito, sí, es un delito, está en el Código ¿Un Penal. delito penal? Sí, sí, es un delito Ah, penal. está bien. Sí, sí. Se parece Sí, sí. a la esclavitud. Se parece a la esclavitud, se llama reducción a la servidumbre. Sí, sí. Y de hecho esto es tremendo. El problema es que debe hacerse un abordaje integral, porque nunca viste que hay chicos que están pidiendo y la mamá o el papá están escondidos a una cuadra, entonces el chico va, pide y eso es una cosa espantosa, pero necesita un abordaje más grave que el derecho No, penal, porque vos llevás preso al papá o a la mamá y no solucionaste el problema de la criatura. claro, eso es lo que yo quería. ¿Habría un tipo de resolución civil aparte de lo que dice Por, el Código por Penal? supuesto, por supuesto, por supuesto. Sacarle la custodia a la ¿Y cuál? criatura, dárselo en abrigo a otra persona, pero por supuesto, pero por supuesto, por supuesto. ¿Vos tenés alguna duda que en ese caso que ocurrió hace poco en Buenos Aires, de ese indigente que se llevó 30 kilómetros cerca de Luján, desde la Panamericana a Luján, a una criatura en bicicleta? Hay un submundo que nosotros ni entendemos ni conocemos, ni entendemos ni conocemos, que no sé si tiene que ver con, Sí, sí. perdón que diga algo que por ahí no es correcto, la prostitución infantil, o el aprovechamiento de los niños, o hacerlos trabajar o pedir, vaya Dios a saber qué. No, no sé, pero es una cosa terrible, terrible, Sí, terrible. sí. En caso así, ¿la justicia tendría que actuar de oficio o no? Pero por O supuesto, tendría que haber una... no, sí, sí, la justicia tiene que estar de oficio. ¿Para qué existen si no los organismos, lo que antes se llamaban defensor de pobres y ausentes? Ahora ya no se llama así, es más, es el Ministerio Público, claro, tiene que actuar de oficio. Personas indigentes. Mira, hoy vi una cosa terrible. En la esquina de Torres y Liva, donde supuestamente, no sé si es verdad, pero una persona en situación de calle haciendo una broma o un acto que formaba parte de su modo de vida terminó prendiendo fuego, alterando los cosas de electricidad y prendiendo fuego la esquina.
vi como que la situación se puede repetir en un momento, porque había una pareja viviendo acobachado ahí en la esquina, con todos los elementos de la gente que vive en situación de calle. Entonces yo digo, mañana podría pasar exactamente lo mismo. Andan con cosas que sacan de los tachos, de basura. Es una cosa triste, ¿no? Muy triste, muy triste. Profe, Bueno, ¿y el derecho tendría ¿Cómo? alguna forma de resolver la situación de las personas que viven en pobreza extrema? Es más, yo no sé qué contestarte, porque sale de mi control, ¿no? Pero sí tengo claro de que algo tenemos que hacer, del abordaje del derecho, del abordaje de la política, del abordaje de las ONG, de los intereses sociales, sí, sí. Que me parece que no es solamente dinero, ¿no? No sé si les conté, le preguntaron a Favaloro en una reunión donde había distintos profesionales y distintas personas que consideraba que era más importante, si la salud o la educación para los niños. Y todos decían, no, lo más importante es la salud, decían todos los que estaban en el panel, porque si un niño está enfermo no puede estudiar. Claro, claro, repetían. Cuando le preguntan a él, él dice, no, la educación es más importante que la salud. Todos lo miraron sorprendidos y él dijo, porque solo una persona educada puede prevenir una enfermedad, saber qué es lo que está bien o lo que está mal, cómo alimentarse, cómo evitar un contagio. Entonces, si hago personas educadas, voy a tener con el tiempo personas más sanas. Y es todo un círculo. Bueno, teniendo en cuenta la hora en la que se ha hecho y que todos ustedes deben vivir, salvo Vertedor, que está comiendo muy bien, muy animadamente y nos da un poco de envidia, los felicito a todos, los dejo con esa consigna. La consigna que Profe, les di sobre la convención no es una pavada, lo escucho. Última pregunta. sí, ¿para cuándo te la entregamos a la consigna? ¿Para mañana? No, hoy a la noche, no, no hay problema, Ah, no hay bueno, problema. No hay problema, los quiero ver el lunes, les doy hasta el jueves, hasta el viernes, hasta el les doy hasta viernes. el viernes Bueno, inclusive. gracias, profe. Pero los quiero ver el lunes en la charla del Código Civil. Un cariño grande para todos. Cariño grande. Ah, profe, gracias. Chau, chau, chau. Hasta luego.